He estado compartiéndoles, el tiempo que me toca de estar con ustedes, les he estado compartiendo acerca del libro de Santiago, por lo cual le pido que abra el libro de Santiago, capítulo 1, y les comenté que durante todo el tiempo que me toque compartir aquí en la congregación con ustedes, estaré compartiéndoles acerca de este libro, pues fue lo que Dios me mostró, me inspiró durante el tiempo de mi ayuno. Todos los años comienzo ayunando, bueno, ahora me tardé un poquito más, porque hacía mucho frío. Y durante mi ayuno lo que más le pido a Dios es que me revele su palabra que tiene para ustedes. Y no nada más para ustedes, también para mí, desde luego, ¿no? Y entonces, este libro, junto con el libro de Hechos, se volvió el tiempo de estudio durante mi ayuno y me metí a él. Entonces, le voy a compartir del libro de Santiago en las tres facetas que el apóstol tuvo, el hermano de Jesús, ¿no? Les he comentado que les voy a compartir como hermano de Jesús, aquel que caminó con sus hermanos, aquel que convivió con sus hermanos, aquel joven o aquel niño que se peleó, ¿va?, con Jesús. Aunque usted espiritualice mucho el asunto, eran hermanos, estaban en la misma casa. Y yo creo que ellos en su tiempo fueron como mis hijos cuando estaban chiquitos, se peleaban entre ellos, ¿no? Discutían entre ellos, se quitaban las cosas entre ellos. Entonces la primera fase en la cual está escrito este libro, está escrito como un hermano que no creía en Jesús porque había nacido en la misma casa, había crecido con él y de repente Jesús pues salió con que era el Hijo de Dios, era el ungido, era el llamado, lo que ustedes quieran. Y pues Santiago como que él, y dice la Biblia que sus hermanos no creyeron en él, ¿no? Cuando Jesús resucita, se vuelve el discípulo de Jesús. Por eso podrá haber cambios tan drásticos en esta epístola universal, ¿no? De repente Santiago está animando y de repente habla de la fe y te dice, si no tienes obras, no tienes fe, se acabó, ¿no? Aunque lo explica muy bien, ese es el siguiente capítulo del cual vamos a ver después. Y de repente te habla y te dice ya como aquel líder de la iglesia, si tú vas a orar, ora como Elías, poniéndoles entusiasmo. Y de repente podrás ver esos contrastes en esta epístola, pero esos contrastes son precisamente por la evolución que el apóstol tuvo, ¿verdad?, hasta ser el líder, el caudillo de la iglesia. Usted podrá verlo en el libro de Hechos, donde él a veces tomaba control de las reuniones apostólicas y era el que dejaba fluir más el Espíritu Santo, ¿verdad? Yo desde ese punto de vista pues vamos a ver este libro, aunque yo ya comencé compartiéndoles las semanas anteriores. Las primeras semanas le compartí que realmente las tribulaciones se pasan con gozo, porque así dice los primeros versículos, ¿no? Y después dice que hay que tener sabiduría, paciencia y sabiduría, que es la parte que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Primero, cómo tener paciencia, luego cómo tener sabiduría desde el punto de vista bíblico. Pero quiero llevarle al capítulo 1 y yo quiero que me ayuden. El capítulo 1 tiene 27 versículos. Si 6 hermanos levantan la mano y me dicen, hermano, yo quiero leer los primeros versículos. Luciano, ¿tú qué? No, la levanto para mover la cámara. Ok. Y entonces nos volvemos así como que en la escuelita y damos clases de lectura. ¿Qué le parece? ¿Okay? ¿Quién quiere leer los primeros 5 versículos? Gerardo. ¿Quién quiere leer los otros 5? Está bien, Arturo. Los otros 5 está bien, Luz. 5, 10, 15. ¿Me faltan 5 más? Ok, gracias. Los otros, el del 15 al 20, del 20 al 25, y te avientas hasta el 27 de una vez, ¿va? Sale. Órale, pues, Gerardo, por favor, ponte de pie y en voz alta. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Amén.
Arturo. Seguro de nosotros tiene falta de sabiduría. Camina con fe no dudando nada, porque que duda es semejante a la hoja del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que tal haga que se da cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. De paro que es de humilde condición, olvídese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia se aparente seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concedido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos inicios de sus escrituras. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea profundo para oír, algo para hablar, algo para negarse, porque la ira del hombre no muere la justicia de Dios. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda injusticia y olvidarse de noticias, recibimos la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Pero sé hacedores de la palabra, y no hay solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que condena, que considera el espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo se va y luego olvida, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la da de la libertad y persevera en él, no siendo yo olvidadizo, sino hacedor de la palabra, de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre nosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es algo. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar al huérfano y a los viudos en su tribulación y guardar los caminos de Dios. Gracias. Ok, nosotros en el primer capítulo tenemos 9 aspectos que enfatizan este capítulo precisamente. El primero es que debemos de gozarnos en las pruebas, ¿no? Ya compartimos acerca de ello algunos domingos atrás. El segundo es la necesidad de tener paciencia para poder llegar a la sabiduría. Dígale que está a su lado: sin paciencia no hay sabiduría. Por eso el Proverbios habla de la sabiduría a través de los ancianos, aquellos que han pasado un tiempo y ese les ha traído sabiduría. El tercero es que todo lo debemos de pedir con fe y no dudando, ¿verdad? ¿Ok? El cuarto es las tentaciones. Cuídense o guárdense de las tentaciones, ¿no? El quinto nos habla de que Dios es el Padre de la luz, o de las luces nos especifica, ¿no? El sexto es practica la palabra, no la oigas nada más, sino practícala. El séptimo es que la perfecta ley es la que nos demuestra lo que es el pecado, aunque vivimos por gracia, que lo enfatiza más adelante, no por ley, pero la ley nos muestra el pecado, o sea, a través de ella sabemos lo que es el pecado. Así lo dijo el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, ¿no?
Y bueno, el octavo es que todo lo obtenemos a través del alma. El alma se vuelve un espejo, ¿no? ¿Quieres conocer a alguien? Profundízate en tu alma y sabrás realmente quién es. Y al final, él se refiere realmente a la religión pura, ¿verdad? Es aquella la cual debemos de visitar a las viudas, a los huérfanos en sus tribulaciones o en sus necesidades. Y bueno, en la primera parte que nosotros vimos es que debemos de gozarnos en las pruebas, ¿no? El gozo en la prueba habla de poder tener confianza en Dios. Recuerden, tú te estás gozando aunque te estén atizando duro en la cabeza, es porque tienes esa plena confianza de que Dios puede hacer algo por ti. Amén. Okay. Vimos eso y entonces vimos realmente algunos ejemplos acerca del gozo. La Escritura nos dice que debemos de tener gozo en nuestro Señor, Mateo 25:14, ya lo vimos anteriormente. Nos dice que debemos gozarnos en las pruebas ahí en Santiago. Nos dice que debemos tener gozo por el nacimiento de Jesucristo en nuestras vidas. ¿Okay? Que es importante, o sea, dice la Biblia que la salvación produce ¿qué? Gozo. El problema es cuando perdemos ese gozo, ¿no? Entonces nosotros hablamos precisamente del gozo de la presencia del Señor. La Biblia habla de ese gozo, de siempre estar alegre, de siempre estar ahí, porque Dios está con nosotros. Y Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros, no? Lo vimos anteriormente, vimos los 12 principios del gozo conforme a la palabra. Entonces debemos de gozarnos realmente por los milagros, porque la presencia de Dios produce milagros. De ahí es donde le testificamos a toda la gente que nuestro Dios es bueno, que nuestro Dios sana y todo ello. Eso produce gozo a nosotros, ¿no? También dice que debemos de gozarnos por la conversión o por la salvación, Hechos 15:3. También nos dice que el mantenerse con gozo durante la vida en Cristo es el motivo del caminar en Él, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos gozo? Porque caminamos en Cristo, sencillamente. Nos están apaleando, pero estamos en Cristo. ¿Ok? El que está a tu lado. A veces los palazos son muy duros, pero estamos en Cristo, ¿no? ¿Ok? ¿Sí o no? Gozo por ver a los hermanos, dice la Escritura. Volteate al que está atrás y dile, qué gozo verte esta mañana. Bueno, ya tarde, ¿no? Qué gozo. O sea, a veces nos hemos perdido de gozarnos por el privilegio. Fíjense bien, es un privilegio ser cristianos, dice la Escritura. Somos un pueblo especial, somos un pueblo apartado, ¿no? ¿Ok? Eso produce gozo en nosotros. Gozo por estar en el reino de Dios, por estar en el Espíritu Santo, produce gozo. Gozo por el arrepentimiento. Te caes, te arrepientes y hay gozo, ese dice el libro de Hechos, ¿no? Y bueno, dice más adelante, gozo que es un fruto del Espíritu Santo que viene a nuestras vidas cuando Él está presente o se está manifestando en nuestras vidas. No ese gozo de reírnos locamente, sino ese gozo ante la vida. Acuérdense que el apóstol Santiago es práctico, o sea, te está diciendo, gózate en la vida. Oye, me está yendo en feria, gózate. Después de la tempestad viene ¿qué? ¿No dicen que no hay 100 años o 1000 años que duren eternamente? Bueno, por ahí va, ¿no? Y bueno, el último es gozo por la salvación, ¿ok? Es algo que creo que es importante. Ahora, fíjense bien, el apóstol Santiago determina el segundo principio, que es la necesidad de tener paciencia, y de la paciencia viene la sabiduría. Tener paciencia y sabiduría se refiere a esto, ¿no? Versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué produce paciencia? La prueba. ¿Cómo la pasamos? Con fe. ¿Y cuál es el resultado? Ser pacientes. Pacientes. ¿Verdad que sí, Dulce? Nos fallaste en la paciencia, eran 6 meses. Solamente aguantaste como 20 días. Pero bueno. Ella yo sabe de que estamos platicando el asunto. Ok, dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa.
Ok, ya tengo esa fe, estoy pasando la prueba, produce paciencia, la paciencia produce sabiduría y por la sabiduría, dile que está a tu lado, obtenemos todas las cosas. Alguien que no es sabio es alguien que no va a obtener todas las cosas, de verdad, créemelo. Si no pasamos por este proceso es dificilísimo. La semana antepasada, creo, les compartí acerca de la paciencia y la definición de paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Sí, va? ¿Qué tal cuando tu marido llega tarde, ¿no? Y te encrispa los nervios, ¿no? Y ¿cómo terminas? ¿O cómo terminas ante la necedad de los hijos? ¿O cómo terminas ante la sabiduría de los padres, no? Si tomo la regla bíblica es sabiduría. ¿Soportas las cosas ecuánime? ¿No te alteras? ¿O eres de aquellos que te dicen mi amor y ya quieres casa? ¿No? Alguien por ahí te chifla y ya te estás bajando acá para ver de qué cuero salen más correas. ¿No? ¿Tu esposa no atiende a tus advertencias? ¿Cómo te pones? 34 años, todavía no tengo mucha paciencia, pero tengo muchísimas más que antes, ¿no? Estas cosas prácticas del apóstol confrontan nuestro cristianismo. Dile que está a tu lado. Este libro es para confrontarte, para ver en qué nivel, en qué rango, cómo anda tu vida, cómo sigues a Jesús. Acuérdate que el hermano, ¿va? El discípulo y después el jefe de la iglesia, de alguna forma. Ok, la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarte. Yo tengo una fórmula, ¿no? Para toda esa gente que es súper alteradísima, aquella que con cualquier cosa ya está como puercoespín, todo así espinado, ¿no? Yo tengo una solución esta mañana para ti. Si tú eres así, levanta tu mano derecha como yo al cielo, si no, déjala abajo, ¿no? Hazle así. Y entonces yo le voy a pedir a Dios que mande un ángel, cierra tus ojos, que Dios mande un ángel con un frasco que se llama resbaladín. Espérate, la única condición es que cada vez que te levantes, te lo pongas. Si tú eres muy alterado, pues deja que se vacíe todo. Si algunos necesitan un poquito, algunos necesitan todo el frasco y algunos necesitan doble porción. No importa, deja tu mano encima, ¿ok? Se trata de llevar la vida y de que las cosas pasen y de nosotros confiar en Dios. Padre, yo te pido a los que estamos aquí con nuestra mano extendida, tu ángel venga y deposite este frasco con este aceite de resbaladín para que podamos ser cristianos. En el nombre de Jesús. Amén. Lo hice por fe y lo recibiste por fe. Pero ahora es como el asunto de porferia. Hay que gastarse el frasquito todos los días. ¿Okay? Que cuando vayas en el periférico y alguien se te meta, entonces te metes del resbaladín. Les voy a platicar, cuando yo era joven, yo traía una gran bronca contra las ballenas y los delfines. Y no andaba yo en el mar, sino aquí había antes unos camiones que eran las ballenas, que eran azules, y los delfines eran amarillos, unos camiones de esos grandotototes, ¿no? Y entonces yo en aquellos años tenía muy poco tiempo de venir a la Ciudad de México y pues era medio bronco. Y entonces yo tenía un bochito que me había comprado. Un bochito que le toqué la máquina, le puse pistones calientes, le puse un árbol de levas caliente especial y le puse Webers y bueno, le hice un chorro de cosas, le arreglé la caja. Entonces mi carro andaba de maravilla y
y era un peligro, no por la velocidad, sino por el tamaño. Entonces cada vez que un delfín o una ballena se me cruzaban o me hacían algo, yo los hacía que se pararan. Nada más con tal de que me vieran feo era suficiente, ¿no? Para hacerlos que se pararan y a un trompo, ¿no? Ya sabrán ustedes cómo es el asunto. Y entonces pues era de los machos de allá del norte que si no pierden se las arrebata, ¿no? Entonces o me bajaba con una fusca, o me bajaba con un kendo o mínimo con un puñal. Y entonces pues siempre era bronca, ¿no? ¿Qué les quiero decir? Que yo no era cristiano en aquellos años. No sabía lo que era la paciencia, no tenía idea, nadie me la había enseñado. Pero cuando vine al Señor, empecé a entender que es una vida no agradable a Dios, agradable a lo mejor a mí. Desde luego ahora tengo 58 años, de tonto me pondría con nadie, ¿no? Ya los años van cambiando, pero lo único que me dice la Escritura es que yo tengo que tener la capacidad de soportar las cosas sin alterarme. Eso es paciencia. ¿Qué quiere decir? Les di la historia de Noé, recuerdo muy bien, y el arca. ¿Se acuerdan que duró entre 80 y 85 años en construirse el arca? Se necesita paciencia, ¿no? A veces la gente quiere tenerlo ya, sin pensar que hay un proceso en la vida. Este apóstol se refiere a eso. La paciencia quiere decir soportar las cosas el tiempo que sea necesario. Ya no aguanto a mi marido. Pues no te preocupes, falta un tiempo y otro tiempo. O dices, ya, mi mujer me tiene hasta el gorro. Pues quítate el gorro y falta un tiempo y otro tiempo, así es la vida. O sea, por más que tú quieras, es un asunto de la vida práctica en la cual vamos caminando. Y si tú quieres una regla para que te vaya muy bien, trata bien a tu esposa. Cuando alguien viene conmigo y me dice, pastor, yo le digo, ¿cómo andas? No ando muy bien. Lo primero que le digo, ¿cómo tratas a tu esposa? Y se quedan callados. Como tú trates a tu esposa todo el tiempo que vivas aquí en la tierra, cuando te casaste con ella, hiciste un pacto que no te ibas a separar hasta que uno de los dos muriera, ¿no? No pienses que va a ser ella, piensa que va a ser tú, ¿verdad? Desde luego, ¿no? Pero entonces estás ahí, ¿no? Entonces lo único que le estás diciendo al Señor, mi trabajo, mi carrera, es una carrera con paciencia, soportándolo todo sin que sea alterado en mi vida a cambio de tener una buena relación, ¿no? Que te tocó malo, dile al que está a tu lado, no hay ni uno bueno. El otro día viene, no, es que el cuate este se portó acá. Le digo, y a ver quién de los que están aquí se le prende la aureolita. O sea, algunos vienen y cuando entran a la puerta se oprimen un botoncito aquí, se les prende, ¿no? Pero se salen de aquí, se les apaga igual, pero bueno, así como lo prendieron, así lo apagan. Entonces es un proceso, dile al que está a tu lado, nuestro caminar es un caminar de paciencia. Cuando yo me convertí al Señor hace 35 años, ya 36 años, yo pensé que el Señor venía ya el siguiente mes. Entonces andaba como loco predicando en los camiones y predicándole a la gente y me metía a las cantinas a hablarle a mis cuates, salía como araña fumigada desde luego, pero yo el propósito era predicarles. Hace 36 años Jesús todavía no viene. Y tengo la paciencia de esperarlo otros, ya 36, no, 58, 20 y algo, ¿no? Porque pues a 80 años está bien y todos los demás vengan de ganancia. Ayer conocí en una boda de una sobrina a la abuelita, al abuelito de la sobrina, 92 años el señor. Y lo sacaron a bailar y yo acá estaba emocionado y nada, se movía el piecito y viene mi primo, ¿y tú por qué no bailas? Le digo, para que al rato me diga si el pastor andaba bailando. No, ¿verdad? Creo que es algo muy interesante, ¿no? Y la viejita creo que tenía un titipuchal de años. Y bueno, y entonces yo le decía, Señor, ni así me dejes a los 90, Ya después de eso dice que es aflicción de espíritu.
¿Ok? Bueno, hablamos muchísimo acerca de la paciencia. Yo creo que tú debes de ser alguien que, wow, dile que está a tu lado, qué paciente eres. Bueno, profetízalo por fe, ¿no? O sea, ya de pérdida de por fe. ¿Ok? Y bueno, pues caminamos con ello. Pero el segundo rubro al cual la Escritura se refiere, nos habla precisamente de lo que es la necesidad de ser sabios. Tú eres paciente, puedes tomar decisiones sabias. Si tú no eres paciente, no vas a tomar decisiones sabias, nada te va a salir bien en la vida. Fíjate bien, nada te va a salir bien en la vida. Eclesiastés dice que hay tiempo para todo, pero calmado. No le dice a los jóvenes Eclesiastés, mira joven, haz lo que quieras, pero sabe que finalmente Dios te va a juzgar. Bueno, no les dice hagan lo que quieran, ¿ok? Pero le dice, de todas las cosas que vas a hacer, hazlas, pero sabe bien que Dios te va a juzgar. Hoy pensamos que todo debe de ser ya aceleradísimo, todo debe de caminar súper, ¿no? Y no es así, ¿no? La capacidad o lo que la Escritura nos habla acerca de la sabiduría, realmente nos dice eso. Si alguno, la regla fundamental de todos nosotros, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Nada más que les voy a decir una cosa, hay sabiduría animal, humana, ¿no? Y no les dije animales, sino hay sabiduría animal, ¿no? Cuando vas a la escuela, pasas por ese tipo de sabiduría que es necesaria. Si tú te contratas como contador y nunca has visto una regla contable del cargar y el abonar y ese tipo de cosas, pues no la vas a saber hacer por muy contador que te sientas, ¿no? Tendrás que pasar por ese proceso. ¿Es necesario? Sí. Pero la Biblia se refiere a una sabiduría celestial. ¿Ok? Tenemos el dos tipos de sabiduría. Nosotros cuando estamos en Dios, Él quiere que seamos o que tengamos su sabiduría. Si estás falto, pídela a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. Mira, aunque mucha gente viene a la iglesia, no es sabia. Uno, porque no aplica lo que la Biblia dice. Esto es cierto, de verdad. Así sean mujeres, ya tienen 20, 30 años en el Señor, y uno dice, uy, pues a qué iglesia vas, ¿no? Más bien, ¿qué lees? Que es otra cosa. Y yo recuerdo, durante la semana le estuve dando consejería a un joven, que bueno, los problemas lo fugaron un poquito. No, hablé con su papá, su mamá tiene problemas, pues quizás fuertes, no supo soportar. Y entonces yo empecé a tratarlo, empecé a hablar con él, empecé a darle consejería, empecé realmente a ver cuál era su causa. Su causa es que cuando él se levantaba, él tenía dolores que producen, por ejemplo, la anemia, ¿no? Y entonces yo le dije al chavo, necesito que te pongas estas ampolletas. Para fácil, doloneurobión, le dije. Te van a doler y si la ampolleta no hace nada, el dolor te va a sacar, ¿no? Ya no quieres otra, entonces mejor reaccionas bien, ¿sabes a lo que me refiero? Y entonces le dije a la mamá, ponle esto. Llego tiempo después y me dice la mamá acá, bien orgullosa, no le he puesto nada. ¿Cuándo lo vamos a sacar entonces? Es que el médico me dijo que no le pusiera nada. Le dije, pues al médico hazle caso cuando sean asuntos de medicina, él no es psiquiatra, él no es psicólogo. Me dijo, ¿usted? Sí, no tampoco, pero pónselas. ¿No? O sea, finalmente pónselas, o sea, sí como que, ¿para qué me aconsejan y no hacen lo que yo les pido? Acá bien orgullosa me dijo, no se las he puesto. Y su hijo tiradote ahí en la cama, ¿no? Y entonces le tuve que decir, ¿para qué me mandas llamar si no vas a hacer lo que yo te pido? ¿Para qué vas al médico si no te vas a poner el tratamiento? ¿Me entiendes? O sea, y entonces, ¿qué le dije? Mire, le voy a decir cómo me ha funcionado a mí. No es el primer caso que trato, sino
Simple y sencillamente cuando yo veo que ya están acusando cierto tipo de cosas, necesitan un complejo vitamínico B, se acabó. Tan sencillo como eso. Pero es que esas duelen mucho, de eso se trata. Póngale 8. Para que en la tercera ya lo tengamos acá medio espabil, ya no quiere ir al tercer día, ¿no? Y entonces, realmente es eso, mira, a veces la gente, cuando le falta esa sabiduría, nunca hace lo que Dios le pide. Vas por la receta y la guardas sin canjear el medicamento, o sea, pues ¿para qué fuiste? ¿Okay? La Biblia habla de sabiduría. Si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios. Recuerdo muy bien, hace algunos años venía una hermana que, bueno, se quedó sola, se divorció, se quedó sin hijos, y un día viene y me dice: pastor, ¿qué me aconseja? Si tú no vas a hacer lo que yo te digo, no me pidas consejo, ¿ok? Para acabar rápido. ¿Qué me aconseja? Mire, ya estoy sola, mi casa necesita esto, ¿qué le parece si la vendo y me compro una casa más chiquita? Ella está vendiendo su casa porque según ella se había deteriorado. Ella vivía antiguamente a un lado de la universidad, entre el tecnológico y la universidad, y su casa tenía como 6 recámaras. Y yo le dije, yo le aconsejo que no la venda. ¿Por qué? Ahorita va a irse con este dinero a comprarse una casa más pequeña, le va a sobrar muy poco, se lo va a gastar, porque sus muebles son muy grandes, no le sirven, hay que comprar nuevos muebles. Y así lo hizo. El otro día la vi y le digo, ¿cómo te ha ido? Estoy pensando vender mi casa porque ya se deterioró. Y entonces yo le recuerdo y le dije, ¿se acuerda que le dije que tarde o temprano la nueva se iba a deteriorar y ya no iba a tener dinero para arreglarla? Con la otra, puesto que se rentan recámaras, digo, pues rente las recámaras y de ahí saca dinero para arreglarla. No se necesita ser tan cuerdo, dile al que está a tu lado, ni sabio, pero se llama inteligencia celestial. Y le dije, pero eso sí, este consejo le va a costar el diezmo. Yo creo que por eso la vendió, ¿va? Para no diezmar, pero bueno, esas cosas suceden. Ok, si alguien está falto de sabiduría, pídale a Dios. Cuando alguien no tiene esa cordura, cuando alguien de repente tiene ideas descabelladas que uno dice, pues ¿de dónde las sacó, no? Pídasela a Dios. Ayer estábamos desayunando en el cumpleaños de Marcos y empezaron a hablar de ovnis y que los extraterrestres y ya sabe usted que esas cosas raras que se ven en el cielo. Y ya me preguntaron, ¿y tú crees en eso? Le dije, yo no creo en nada de eso. ¿Qué onda? ¿Por qué no crees en los ovnis? Le digo, mira, si yo te digo, bueno, creeré en objetos no identificados. Me dice, pero en los extraterrestres, ¿tú crees en los extraterrestres? El amor es tan grande de Dios, el universo es parte de algo tan infinito, que tú crees que somos los únicos seres vivos sobre la tierra. Entonces yo les dije, mira, cuando yo estaba chavo me gustaba viajar mucho en las noches. No me daba mucho sueño en las noches, entonces yo viajaba en las noches. Y entonces yo viajaba entre Gómez Palacio y Saltillo. Es una carretera que va a un lado de la cordillera. Tienes todos los cerros de este lado y tienes toda la planicie de este lado. Entonces en las madrugadas me iba a ver si me encontraba un extraterrestre o a ver si se presentaba un ovni. Y entonces yo le dije, mira, yo no he visto ninguno, por lo tanto no creo. Le dije, ¿tú has visto? Me dijo, no, pero yo sí creo, pues estás tocado. ¿Cómo crees no cree en Dios y cree en lo que no ve? O sea, eso es que raro, ¿no? Y entonces me dijo, bueno, todo el mundo me dice eso, pero tú desde el punto de vista cristiano, religioso, ¿qué crees? Le dije, mira, en todo el infinito
porque nuestro universo es parte del infinito. Hay otras galaxias y otras que se están creando todos los días. Le digo, dentro de todo este monstruo que tú ves, que le quiero llamar el infinito, los únicos seres con las características que tenemos somos nosotros. Me dijo, ¿qué egoísta eres? Le voy a decir no, porque ahí te va mi teoría, que es muy sabia. Ahí les va mi teoría, apúntenla. El Dios al cual tenemos nos ama tanto que nos está dando la oportunidad de perfeccionarnos por nosotros mismos. Aunque vamos al chango, no descendemos del chango, pero vamos que volamos para el chango, ¿no? Ve las reacciones de algunos, o sea, sin moral, sin les vale gorro, o sea, se pasan los saltos y no saben para quién es, agreden a quien menos, o sea, van para el chango. Entonces le dije, mira, te voy a decir algo, tengo un problema el día que yo llegue a creer que hay otros seres en el universo. En este comprobado no hay. En las siguientes galaxias, nosotros somos del más pequeño dentro de la galaxia próxima, somos el universo más pequeño. En el nuestro no hay comprobado. Pero es que la evolución, la tecnología, la capacidad, resulta que cada vez que vienen extraterrestres al mundo siempre nos dicen que van a ser, que vienen a salvarnos, ¿no? Estamos en problemas y su tecnología y su pensamiento, y que ya no comen por la boca sino se meten todo por la nariz, y ya no tienen sexo sino nada más se tocan, y dicen, chale, están locos, ¿no? Entonces, pero yo le dije, mira, el día que yo crea eso, mi plan de salvación se acabó. ¿Por qué? Porque Dios no está dedicándose a hacer otros seres porque tú le fallaste. El amor de Dios es tenerte a ti aunque le hayas fallado. Ese es amor de Dios. O sea, no sé si te das cuenta, pero pensar que le aburrimos y que es como tú, que dices, ya me aburrió esto, voy a cambiar de modelo. Dios no es así. Toda su esperanza está puesta en ti. Dios hasta el día de hoy está esperando que cambies, que seas diferente, que seas mejor, ¿no? Y entonces yo le dije, mira, si hay seres extraterrestres, me dijeron, es que en Houston, en la NASA, pamplinas. De verdad, hay muchos proyectos científicos que tienen ahí guardados. Entre ellos el famoso cinturón ese que vuela y baja y existe. Pero no lo está sacando porque no tenemos la capacidad todavía de poder distribuir en el aire a gente volando. Bueno, tomas un LCD, a lo mejor volaría sin cinturón, pero eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces le dije, mira, lo que la Biblia me enseña me da la cordura de lo que te estoy diciendo. Y le digo, ¿tú de dónde aprendes? Bueno, es que una vez vi en la televisión a los extraterrestres. Le digo, yo también vi la película de E.T. Le dije, a ver, o sea, uno dice, hermano, somos cristianos y tenemos que caminar con el pensamiento bíblico. Dios te ama tanto que no hizo otro Adán y Eva en ninguna parte de la galaxia, del universo. Tú eres especial. Por eso la Biblia dice que somos un pueblo especial. Dile al que está a tu lado, eres especial. ¿No? Dile, tú eres especial. La Biblia nos llama a su especial tesoro. No sé, pero somos el tesorito de Dios. No la cantante El Tesorito, esa es otra, ¿no? Entonces fíjate bien, Dios quiere que tu sabiduría venga de la Escritura, mane de la Biblia. Quiere que leas la Biblia y la bajes a tu corazón. Y entonces que tu pensamiento sea de acuerdo con lo que tienes en el corazón. Que pienses en ese sentido. ¿Para qué? Para que puedas llegar a ese punto de tener una sabiduría celestial. Deuteronomio capítulo 4, versículo 4. Dios desde el principio les explica a su pueblo y les dice dónde está la sabiduría.
Dice versículo 4 del libro de Deuteronomio capítulo 4, ¿no? Espérense a que termine de sentar a la hermana Anita, porque si no, no va a escuchar toda mi predicación. Anita, ¿cómo estás? Te queremos. Elvita, te queremos. Ok, dice, mas vosotros que siguen a Dios, todos el día de hoy estáis vivos, ¿no? Dios está encarando a su pueblo y le está diciendo, hey, están vivos. Es como si se parara enfrente de Leti y le dijera, Leti, dentro de toda la gente que pasó por el cáncer, estás viva, ¿no? O sea, algo así similar, te dice, hey, estás vivo. Como dice la escritura en el Eclesiastés, más vale perro vivo que león muerto. O sea, estamos vivos, ¿okay? ¿Hay esperanza? Amén. Dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Dios me mandó, para que hagan así en medio de la tierra en la cual van a entrar para tomar posesión de ella. Guárdenlos, pues ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. El otro día estábamos platicando con Gerardo allá, él es médico, y le preguntamos, Gerardo, ¿nacen o se hacen? Y él nos explicó por qué no nacen y si se hacen, y se harán toda la vida, ¿no? Hoy es moda, hoy se están haciendo más, ¿no? Dicen que es muy suave usar botas tejanas color rosa con azul cielo. Bueno, porque esta es vuestra sabiduría, señores, y vuestra inteligencia. Oh, voltéate, no del otro lado, nada más de la letra, ¿ok? Vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante la gente. La gente está ávida de tener gente cuerda, de acercarse a gente que tenga sabia, que esté cuerda, que les pueda dar un buen consejo. La única forma que tenemos, pues se llama la palabra de Dios, no hay más. Y entonces le sigue diciendo, los pueblos van a decir, ¿verdad? Ciertamente pueblos sabios son y entendido. Nación grande es esta. ¿Quiénes? Los que tienen la sabiduría y los que tienen la inteligencia, ¿no? Un día, hablando con un pastor, él ya no está aquí, ya partió con el Señor, y entonces hablando con este pastor, tocamos el aspecto de cuántos hijos debe tener un matrimonio cristiano. Y entonces yo le pregunté, pastor, ¿cómo cuántos crees que debe tener? Su hija tiene como 6 y en cada parto se anda muriendo, pobrecita, ¿no? Y un día se acercó a mí y le digo, oye, espérate, tus hijos te hacen falta, ya no uno más, ¿eh? No, es que mi papá dice que los que vengan son bienvenidos. Y yo le pregunté al pastor, ¿y dónde dice eso la Biblia? Bueno, en Génesis, multiplicados, ¿no? Espérate, o sea, ¿alguien fue a la primaria y se aprendió la tabla del 2? 2 por 1, 2. Y ahí hay una multiplicación, ¿no? 2 por 2, 4, 4 y párale, ya te multiplicaste. Le dije, oye, no le sigas dando cuerda a tu yerno. Ahora el problema no es tenerlos, es mantenerlos. Si tomo la regla de multiplicarse, hay una regla exacta de multiplicación, 2 por 2 son 4. Tú, tu esposa y 2 más, ya párale. No nos roben ya tanto oxígeno, que por cierto estuvimos 151 y meca, ¿no? Dicen que la capacidad respiratoria es hasta 150. Yo pensé que se iban a caer 2, 3 vatos ahí respirando el smog. No salí de mi casa, agarré y me compré uno y ahí estaba, no es cierto. Realmente esta es nuestra sabiduría y nuestra inteligencia delante de toda la gente, ¿no? Y creo que esta es la parte principal.
Dice, porque nación grande, estoy en el versículo 7 del libro de Deuteronomio capítulo 4, porque nación grande hay que tenga dioses tan cercanos como lo está Jehová nuestro Dios cuando le pides algo. Wow, qué amor. Dile que está a tu lado. Dios está cercano. Quizás tu mente no lo razone porque estás acostumbrado a pedirle a lo que ves, ¿no? La regla bíblica, fíjate lo que dice. La regla bíblica dice que Dios es espíritu. No lo vas a ver. Dile que está a tu lado, no lo vas a ver. Se discierne espiritualmente. La Biblia dice que donde están 2 o 3 reunidos, el Señor está en medio y Él está aquí, lo creas, lo sientas, lo veas o no. La Biblia lo dice. Esa es nuestra sabiduría. Nos reunimos a algo que es tangible desde el punto de vista bíblico. Cuando llegamos, Dios ya está presente. Y no importa qué espavientos hagas, Dios está presente, eso dice la Escritura, ¿no? Les puedo, Michelle ya se salió, ¿verdad? En nuestra reunión de este viernes de jóvenes, que fuimos como, bueno, yo no tan joven, jóvenes ellos, de allá para acá, habíamos como unos 7 jóvenes más o menos, y después de compartirles un poco acerca de la visión de la iglesia, tuvimos una hermanita nueva, una joven nueva, y la idea era que nos expusieran sus dudas, ¿no? Y entonces la chava pues se cohibió, no nos preguntó nada, pero dentro de ello Michelle sacó una duda. Y la duda era acerca de, yo les hablaba un poquito de Katharine Kuhlman, ¿no? Y ella me habló de la iniciadora de la iglesia pentecostal. Yo no sabía que la iglesia pentecostal había nacido parada en el libro de Joel capítulo 2 versículo 28, que equivale al libro de Hechos capítulo 2 versículo 28. Es el mismo, ¿no? Y entonces Michelle me dijo, es que yo fui a un congreso y me dijeron que las cosas ocultas de Dios son las que ha destinado para nosotros, y todo lo que las prácticas que está haciendo la iglesia pentecostal son las cosas ocultas de Dios. Y yo me le quedé viendo y le digo, ¿cuál es la base de ellos? Joel 22:28, ¿verdad? Vamos a leer Hechos 2:28, ya Hechos nos lo actualizaron un poquito. Y si las cosas que ellos hacen tienen el perfil, lo creo, si no, no lo creo. Entonces lo leímos y le dijo, ¿eso es lo que practican? Me dice, no, pastor. Ahí de repente alguien se paró y... Estos son los que tienen el espíritu parabólico. Se andan conectando apenas de dónde viene la energía, ¿no? Ya una vez que se conectan, entra el espíritu del sangoloteo. Y ya después el espíritu del caído. Se caen, ¿no? Y yo le dije, a ver, esa práctica está aquí. No, pastor, pero son las cosas ocultas de Dios. Le dije, pues no descubras las cosas ocultas de Dios, porque por eso son ocultas. Le dije, mira, yo tengo una regla y un patrón. ¿Cuál es nuestra sabiduría? ¿Cuál es nuestra inteligencia? A ver, levanten su Biblia de nuevo, aunque les cueste trabajo. Algunos traen Biblias que son es del 007, ¿no? Son las Biblias ocultas, aquellas que caben en la bolsa o en sus bolsos y que no quieren que nadie se dé cuenta que la lee. Y entonces le dije, a ver, descríbeme en la escritura una práctica. Y entonces me dijo, entonces pastor, el polvo no es de Dios. ¿El polvo de qué? El polvo del camino son los que tienen acá, ¿cómo se llama? Las cosas esas blancas que traen el pelo, caspa, que van tirando del camino, o sea, eso va saliendo de tu vida, ¿no? Me dice, los diamantes, le digo, yo fui una vez a una reunión donde el pastor estaba diciendo, están creciendo hace 5 años, están creciendo, imagínate el tamaño de esos diamantes del día de hoy, ¿no? Imagínense si crecen en 5 años, ¿qué quilataje tendrá, no? Si un punto de diamante ya saben lo que vale. Le digo, pero pues yo soy especial. Le dije al Señor,
como no soy racista, ya ahora tengo mi versión. Le digo, Señor, yo no soy racista, aviéntame un diamante negro. Yo no soy racista, ¿no? O sea, los negros y yo nos llevamos bien. Tomo Coca-Cola Light, es negra. Me tomo mi cafecito negro, salud por cierto. La sabiduría y la inteligencia vienen de su palabra. ¿Quieres ser cuerdo? Fíjate bien. ¿Quieres ser equilibrado, balanceado, como lo quieras ver? Lee la palabra y ponla por práctica. Sencillo. No la pongas por práctica, entonces no la leas. Nada más llévatela así tranquila, ¿no? Voy a leerte este salmo, con este término, porque dile al que está a tu lado, ya tiene 1 hora 10 minutos predicando y hay que descansar. El partido de hoy entre Cruz Azul y América va a terminar con los mismos años que tenemos Leti y yo casados. América 3, ¿va? Cruz Azul 4. ¿No tenemos 34 años Leti y yo casados? Leti le va a la América, yo le voy al Santos, pero pues Chihuahua. Salmo 19:2, terminamos con este. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ello puso también tabernáculo para el sol. Sol, brillo, luz, entendimiento. No vaya al rato ya llevarte un sol de esos, de los que utilizan entre la luna y el sol, de esas cosas místicas. No, no se refiere a eso. Se está refiriendo a que la luz mana del tabernáculo de ellos. En ellos puso el tabernáculo para su luz, ¿no? Entonces, si tú observas y ves, Salmo 104:24 dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. ¿De qué están llenos los beneficios de Dios? En la tierra. Así es que si viene un extraterrestre y te dice que viene a salvar la humanidad, no le hagas caso. En la tierra están los beneficios de Dios. Nuestra solución está en nosotros mismos. No necesita venir uno de esos con caras más largas. Dice que piensan tanto que ya ni pelos tienen. Mejor no pienses tanto, te va a caer el pelo. Perdón, bro, pero pues digo. ¿De dónde están sus beneficios de Dios? En la misma tierra, de verdad. ¿Sabe que los medicamentos, ninguno viene del espacio? Gerardo, ¿conoces algún medicamento que venga del espacio? ¿No? Y la mayoría casi vienen de entre las plantas y los antídotos vienen de las víboras y yo no sé qué tantas cosas. Aquí está todo. Dios te dice: no te hagas pelotas. ¿Okay? Te dije que terminaba con este salmo. La Biblia dice que la sabiduría comienza en el temor a Dios. La sabiduría comienza en el temor a Dios. Si tú no tienes temor a Dios, no tienes sabiduría. Aunque pases por el proceso de la paciencia a la sabiduría. ¿Okay? La sabiduría comienza con el temor a Dios y finalmente es la que te hace hacer las cosas correctas. Con eso sigo la próxima reunión, ¿no? ¿Dónde viene la sabiduría? Temor a Dios. Así es que empieza a trabajar un poquito con ese temor a Dios. Un temor al cual pueda verdaderamente reconocer la grandeza de nuestro Dios, de nuestro Creador. Yo tengo un tiempo orando. Cuando comienzo a orar, comienzo a reconocer la grandeza de Dios. ¿Y sabes qué le digo cuando comienzo orando? Señor, sí creo en Génesis capítulo 1, donde dice la Biblia que nos formaste del polvo de la tierra
y soplaste aliento de vida y somos un ser viviente. Dile al que está a tu lado, eres un ser viviente conforme a la Escritura. ¿Quién te hizo? Dios. De verdad, Dios. La mayor confusión viene cuando dices, yo no sé quién soy y no me parezco a nadie. No, es otra cosa. Sí, hermano, te digo, yo sí sé quién soy. Soy un hijo de Dios, extraterrestre, porque mi reino está en el cielo. ¿Cierto? O sea, soy extraterrestre. Si alguien quería ver un marciano, ¿verdad?, se los presento, soy yo mero. Porque dice la Biblia, de verdad dice la Biblia, que nuestra ciudadanía está en el cielo. ¿Ok? ¿Quieres inclinar tu rostro? ¿Quieres darle gracias a Dios con tu rostro inclinado? Nadie puede tener sabiduría si no reconoce que le hace falta para comenzar. Y sí es cierto que viene en el temor a Dios, pero nadie puede tener sabiduría si no reconoce su falta de ella, su falta de cordura en las cosas con relación a su palabra. Y yo quiero hacerte un llamamiento muy especial en fe. Si tú estás falto de sabiduría, va porque te la has pasado metiendo la pata a cada rato, en pocas palabras, porque no eres sabio o sabia. Entonces, si tú consideras eso, como la Biblia dice que si alguno está falto de sabiduría, la pida a Dios. Hay otra versión donde dice que la demande de Dios. Yo en fe quiero invitarte a que levantes tu mano derecha. Ya el resbaladín ya te lo di, ese ya es otro rollo. No, aquí es porque a veces decimos cosas que en lugar de beneficiar destruyen. A veces nuestros comentarios no son lo que realmente la gente estaba esperando de alguien con sabiduría. A veces te das cuenta que los hechos se vuelven realmente negativos en lugar de positivos. Es porque nos falta sabiduría. Y entonces yo lo único que quiero es orar a Dios por los que tienen la mano levantada y decirle: Dios, te estamos pidiendo sabiduría para nosotros. Estamos, Señor, como dice esta versión, demandándote sabiduría. Necesitamos sabiduría, Señor. Necesitamos que la demás gente, que los demás pueblos digan: su Dios es bien grande, tiene una nación sabia, inteligente. Padre, la demandamos de ti, como dice la Escritura, pídala a Dios y Él derramará abundantemente. Señor, que tu sabiduría venga abundantemente sobre nuestras vidas, de tal manera, Señor, que realmente la gente pueda ser impactada por nuestra forma de pensar, Señor, por nuestra forma de actuar, por nuestra forma de demostrar, Señor, a los demás nuestro conocimiento en ti. Padre, gracias te doy, porque lo único que estoy pidiéndote es que tu palabra se abra en entendimiento para nuestras vidas y podamos ser hacedores de ella, como decía el apóstol Santiago. Señor, bendice con sabiduría a cada uno de los que levantamos la mano, y a los que no y les haga falta también te lo pido, Señor, por favor. Dótanos, llénanos de sabiduría, de inteligencia, pero inteligencia celestial, no humana, no animal, Señor, por favor. Padre, te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús.